A lo largo de la historia, China ha sido reconocida como uno de los lugares más brutales en términos de castigo para aquellos que cometen delitos. Para ejemplificar la brutalidad de las antiguas dinastías chinas, no es necesario buscar más allá de su código penal, el cual incluía los llamados 5 castigos para esclavos. ¿Quieres saber cuáles eran estos 5 castigos brutales? Entonces, quédate hasta el final de este video. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Hace aproximadamente 4000 años, durante el periodo comprendido entre el 2100 a.C. y el 1600 a.C., la dinastía Xia se encontraba en el poder, siendo la primera forma establecida de gobierno en China. La población china estaba compuesta principalmente por campesinos, agricultores, comerciantes y artesanos. Aquellos pertenecientes a las clases altas y gobernantes de la sociedad se mantenían distantes del ciudadano chino promedio. En esencia, esto era similar a lo que ocurre en la mayoría de los países alrededor del mundo en la actualidad. Cabe destacar que cualquier gobierno necesita contar con un sistema de castigos para sancionar las malas acciones de sus ciudadanos. De esta manera, el gobierno chino estableció una serie de castigos capitales para los delitos cometidos, conocidos como los 5 castigos para esclavos. A diferencia de lo que su nombre podría sugerir, hoy en día no se referían exclusivamente a los esclavos como los entendemos. En realidad, estos castigos se aplicaban a cualquier individuo dentro del imperio chino. Esto nos da una idea de cómo la clase dominante china veía a sus súbditos. Los 5 castigos para los esclavos fueron utilizados a lo largo de los 4000 años de historia china. La mayoría de nosotros apenas conocemos 4000 años de la historia de nuestro propio país, pero para China, este periodo abarcó lo que se conoce como la antigua China. Aunque estos castigos se originaron en la dinastía Xia, no fue hasta la dinastía Shang, a partir del 1600 a.C., que se tiene el primer registro escrito de la antigua China y la implementación de los 5 castigos. Entonces, ¿cuáles eran estos castigos para los esclavos? Enumeremos cada uno de ellos. Número 1. Mo or King. Consistía en tatuar la cara y la cabeza del delincuente. Este castigo se consideraba particularmente cruel, ya que en la antigua China se creía que si la piel estaba marcada, la persona ya no era considerada plenamente humana. Esta creencia, junto con la inevitable exclusión de la sociedad respetuosa de la ley, hacía que este castigo fuera cruel y ostracista. Número 2. Ji. Implicaba la amputación de la nariz del delincuente sin anestesia. Este castigo causaba un gran dolor físico y dejaba una marca visible en el rostro de por vida. Número 3. Yue. Era una forma más severa de castigo, donde se amputaba uno o ambos pies del infractor, dejándolos discapacitados de por vida. Recordemos que en la antigua China la mayoría de los ciudadanos eran campesinos, por lo que esta amputación no solo humillaba y avergonzaba al criminal, sino que también dificultaba enormemente su capacidad para ganarse la vida en el futuro. Número 4. Gong. Consistía en la castración de los órganos reproductivos masculinos. Los hombres castrados se enviaban a vivir como eunucos en el palacio imperial. Este castigo era más comúnmente utilizado para aquellos atrapados participando en comportamiento indecente o aquellos que intentaban incitar a la rebelión. Número 5. Da Pi. Se refería a la pena de muerte, siendo considerado el castigo más severo. En este punto, hagamos una pausa para discutir brevemente los diferentes métodos de ejecución utilizados en la antigua China. Los métodos de ejecución eran creativos y horribles. Algunas formas de llevar a cabo la pena de muerte incluían el descuartizamiento, la ebullición en vivo, el desmembramiento del cuerpo y el famoso método de la muerte por 1000 cortadas. Estos 5 castigos para los esclavos conformaban la base del sistema penal en la antigua China. Ahora bien, ¿qué ocurría con las mujeres? Bueno, las mujeres también tenían sus propios 5 castigos, aunque se podría argumentar que eran mucho más leves que los impuestos a los hombres. Los 5 castigos para las mujeres eran los siguientes. Número 1. Jin Shang. La mujer era obligada a moler trigo. Aunque aparentemente no suene particularmente terrible, este método era psicológicamente tortuoso para las mujeres. Se esperaba que completaran la tarea en un tiempo determinado, y si no lo lograban, se les añadía otro balde para moler.
Cuanto más tiempo tomaran, más arduo se volvía el castigo con cada balde adicional. Número 2. Shang-Chin. Consistía en apretar los dedos de la mujer entre palos. Podríamos imaginarlo como una antigua versión de tornillos de mariposa. Los dedos de la mujer quedaban atrapados entre los palos, los cuales eran apretados por dos ujieres. Número 3. Sang-Sin. Implicaba golpear con palos de madera como castigo. Número 4. Si. Era el castigo del suicidio forzado. Los métodos de autoejecución en la China imperial incluían cortarse la garganta, tomar veneno o ahorcarse. Número 5. Gong-Sin. Al igual que el cuarto castigo penal para los hombres, este castigo se aplicaba a las mujeres culpables de adulterio o comportamiento licencioso. Sin embargo, en lugar de la castración a las mujeres, se le confinaba en una pequeña habitación sin comida hasta que lograran sobrevivir su castigo o murieran de hambre. Era una situación espantosa en general. A medida que las dinastías cambiaron y nos acercamos a la época actual, también lo hicieron los 5 castigos para los esclavos. Aunque los brutales métodos originales persistieron durante más de 2000 años a través de las dinastías Shang, Zhou y Jin. Finalmente fueron abolidos durante el reinado del emperador Wen de Han 203 a.C. a 157 a.C. de la dinastía Han Occidental. Posteriormente fueron reemplazados por 5 castigos menos crueles. Se dice que el emperador Han fue persuadido por Xian Tang, su hija, para modificar los 5 castigos para los esclavos. El caso de Xunyu Tijin. Hija de un oficial de alto rango, destaca por su valentía y astucia al enfrentar la injusta condena de su padre por la muerte de una mujer noble. En lugar de recurrir a la típica carta llena de exclamaciones sobre la inocencia de su padre, Xunyu Tijin decidió dirigirse directamente al emperador. En su escrito, en lugar de centrarse únicamente en la inocencia de su padre, resaltó la crueldad inherente a los 5 castigos y ofreció asumir el lugar de su padre, convirtiéndose en esclava de por vida. Remarcó que una vez que un hombre es ejecutado, no puede volver a la vida, y si es mutilado, aunque se demuestre su inocencia más adelante, quedará discapacitado para siempre sin posibilidad de revertir su sufrimiento. Incluso si quisiera empezar de nuevo, sería incapaz de hacerlo. El emperador Wen de Han quedó profundamente impresionado por sus palabras y como resultado abolió posteriormente 4 de los 5 castigos, eliminando todas las formas de mutilación y amputación de la lista de castigos penales chinos. En su lugar, los criminales serían azotados por sus crímenes, ya sea con tiras de bambú o varas, asignando un número específico de azotes para cada delito. Este nuevo sistema de castigo reemplazó a los 5 castigos y sentó las bases para las leyes penales durante casi 4000 años de historia china. Comparación con otros sistemas de castigos. En el contexto de la antigua China, los 5 castigos eran conocidos por su brutalidad y severidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no eran únicos en su aplicación de castigos crueles. En otras civilizaciones contemporáneas también se empleaban sistemas de castigo igualmente impactantes. Por ejemplo, en la antigua Roma se conocía la crucifixión, un método de ejecución que causaba sufrimiento extremo y una muerte lenta. Además, la flagelación, azotes públicos con látigos o varas, también era una forma común de castigo en el sistema legal romano. En el antiguo Egipto, el sistema de castigo incluía la mutilación, como la amputación de manos o dedos, así como la castración. Estos métodos buscaban no solo infligir dolor físico, sino también causar una pérdida de estatus social y una vida de sufrimiento para los infractores. En la antigua Grecia, la aplicación de castigos también era severa. La práctica del ostracismo, donde los ciudadanos eran exiliados de la ciudad por un periodo de tiempo determinado, tenía un fuerte impacto social y político. Además, la pena de muerte se llevaba a cabo mediante métodos como la ejecución por envenenamiento o la decapitación. En conclusión, los 5 castigos de la antigua China fueron una parte integral de su sistema de justicia durante miles de años. Estos métodos crueles y despiadados reflejaban una visión de castigo basada en el sufrimiento y la humillación, en busca de disuadir a los infractores y mantener el orden social. Sin embargo, con el tiempo surgieron dudas sobre la eficacia y la humanidad de estas prácticas.
A medida que la sociedad china evolucionaba, líderes progresistas y pensadores comenzaron a cuestionar la crueldad inherente a los 5 castigos. Las reformas legales llevaron a su abolición parcial, reconociendo la importancia de tratar a los infractores de manera más humana y buscar la rehabilitación en lugar de simplemente infligir sufrimiento. Y hasta aquí hemos llegado. Si estás interesado en conocer más sobre castigos aterradores y la historia antigua, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.